Porque Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de Copase RL, es para nosotros un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia en conmemoración del Mes de la Patria, un periodo en el que celebramos con profundo orgullo nuestra identidad nacional, nuestros valores históricos y el compromiso compartido de trabajar por el desarrollo de nuestro país. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en este espacio virtual, creado para resaltar el significado de nuestras gestas patrióticas y fomentar el fortalecimiento de nuestra cultura y sentido de pertenencia. Extendemos igual reconocimiento especial a nuestro expositor invitado, profesor Aris Calderón Cortés, cuya valiosa intervención enriquecerá este encuentro con reflexión, conocimiento y perspectiva histórica. Sean todos bienvenidos. Les invitamos a acompañarnos en un respetuoso momento de reflexión espiritual a través de un video. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, es olvidándose como uno se encuentra, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. A continuación, les invitamos a colocarse en actitud respetuosa para escuchar el himno de la cooperación, símbolo de los principios que guían a Copase RL y que reflejan nuestro compromiso con el servicio, la unidad y el desarrollo colectivo. Somos hombres, mujeres y jóvenes de nuestra patria, Panamá, donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social. En nuestro istmo centroamericano, el dar sin interés ha crecido, unidos todos como hermanos, la cooperación florecido, el producto del esfuerzo entre todos
servicio que se ofrece es de calidad. Por mi patria y mi bandera, nuestro pueblo se fortalece y el país así prospera. Somos hombres, mujeres y jóvenes de nuestra patria, Panamá, donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social. Somos hombres, mujeres y jóvenes de nuestra patria, Panamá, donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social. Donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social. A cooperar, a cooperar, a cooperar, a cooperar. Le damos la bienvenida al profesor Aris Calderón Cortés, nuestro expositor. Buenas tardes. La tercera vez que estoy aquí, Víctor, la Ajá. tercera vez. Agrada mucho cuando hay una invitación como esta. Víctor, vamos a ver si le damos de una vez para ir pasando la primera filmina. Celebrando el mes de la patria, dice la invitación de la cooperativa Copase. Panamá nos inspira a aprender y avanzar. Vamos a esperar activar la primera. Está en. Sí. Gracias. Ahí está. Esta actividad, más que una conferencia, es reflexión, conversatorio y hacer valer ese cintillo que dice allí: Panamá nos inspira a aprender y avanzar. Nos inspira. ¿Qué más que noviembre? En noviembre sucedieron todas las cosas que necesitábamos para ser patria. Noviembre, no se imaginan ustedes los acontecimientos que se suscitaron y definieron la panameñidad. Celebrar el mes de la patria no solamente sería con las dianas y los desfiles, que esa es la parte que nos ayuda a lo festivo, sino que en esta forma, como lo hace la cooperativa, de instruir, porque necesitamos educarnos. Necesitamos que la nación comprenda de una vez que a través de la historia, resaltar los próceres, las fechas, los acontecimientos, podemos ser aún más grandes y más fuertes. Hay una empresa que es la empresa turística. Esa empresa se alimenta mucho de los acontecimientos históricos, se alimenta mucho de los monumentos, y lo que le falta al panameño es conocer su propia historia. Eso es lo que nos falta. Vamos a ir pasando la que viene, a ver si la pasamos acá con la que nos corresponde, mientras que vamos practicando la parte técnica con esta de ahí. Vamos a buscar a la muchacha. Le decía, mientras que la joven en la parte técnica va arreglando la presentación, nos falta mucho como panameños dominar los acontecimientos históricos y que nos llenen de inspiración, que nos llenen de orgullo. Eso es lo que nos hace falta.
Vamos a esperar un segundito. Ahora sí. ¿Listo? Entonces ya ahora acá está activo. Bien. Ya el técnico ya arregló tal asunto. Así que ya nos vamos a ir metiendo en el contenido. Celebrar el mes de la patria, porque Panamá nos inspira a aprender, a avanzar. Dejo en este eslogan que utilizó la cooperativa para iniciar este conversatorio, creo que por 1 hora me parece a mí que nosotros tenemos que conocer lo que somos por lo que fuimos. Y que los panameños nos tenemos que detener un poco a reflexionar y sentirnos orgullosos de lo que hay en este país. Comenzar a convencernos nosotros mismos de la panameñidad. Esta imagen que vemos en la presentación es producto de lo que heredamos. Heredamos un peninsular, heredamos una influencia negroide, heredamos una cultura muy radical de parte de la iglesia, encargada de destronar lo originario para establecer los parámetros socioculturales que traían los europeos a través de la iglesia. Y así se hizo lo panameño. Fuimos nosotros parte de un proceso de aculturación, pero la panameñidad quedó intrínseca hasta el punto en que hasta no hace mucho nos mencionaban Panamá, Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué nos mencionaban así? Por esto que vemos en pantalla. Panamá es un crisol de grupos humanos. No es un crisol de razas, ahí lo vamos corrigiendo, un crisol de grupos humanos que hizo que fuéramos y somos la nación más mestiza que hay en América. Preservar el conocimiento y el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos ahora en el contenido a desarrollar. No podemos olvidar lo que somos sin irnos a analizar lo que fuimos. Nos presenta la cooperativa el desarrollo de un contenido, para ir ya adentrándonos al contenido, sobre la lucha de nuestros próceres por la independencia y soberanía de nuestro país. Inmediatamente cuando me entregan esa moción, yo dije, caramba, está amplísimo, porque Panamá pasó por un proceso muy complicado desde su independencia hasta lograr su soberanía. Lo que indica que voy llevando esta participación hacia comprender términos. ¿Dónde aparecen los términos? ¿En qué fecha aparecen los términos? Como independencia, nación, país, república, soberanía. Eso no apareció específicamente en el mes de noviembre. Fue todo un proceso inmensamente largo y complicado, político, económico, social, y me gustó cuando me presentaron sobre la preservación y conocimiento y el respeto de las luchas de nuestros próceres por la independencia y la soberanía, porque nos lleva ahora a comprender a la nación panameña. Por eso que me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros escuchamos gritos, adhesiones, escuchamos celebraciones por todos los distritos y eso está bien. Eso está bien porque todo el mundo no va a ir a una sola ciudad a ver el desfile. Eso está bien que los municipios desarrollen todas estas actividades de noviembre.
y cuando no es noviembre. Pero, salvo, debemos conocer la historia para saber qué es lo que están celebrando los distritos o ciudades o corregimientos y no cometer errores que nos llevan a el deterioro de nuestra identidad y hasta la burla de un pueblo con otro. Cuando nosotros elevamos el conocimiento de la historia y nos hacemos culto en los acontecimientos históricos, entonces nosotros vamos idealizando la manera de cómo celebrar nuestras independencias y nuestra evolución como pueblo. Y eso hará de que aprendamos a manejar la industria del turismo. Como le decía al inicio, estaba un poquito desconectado porque la joven estábamos acá con la parte técnica y había que estar pensando en lo que les estaba diciendo y lo que estábamos resolviendo. Pero ya con esto que está en pantalla, nos vamos a adentrar al desarrollo propio del tema. Preservar el conocimiento, el respeto en función a la lucha de la independencia y la soberanía y resaltando nuestros próceres. Ese es el tema. Veamos ahora en pantalla ya el desarrollo. Cuando iniciamos con el encuentro, conquista, exploración y colonización. Ese es el orden para tratar la presencia del Imperio Español en nuestro país. 320 años. Ahí tenemos la bandera de la Cruz de Borgoña, la bandera del Imperio Español que ondeó en el Istmo de Panamá y en otras colonias de América. Ellos encuentran América. Recuerden que aquí en esta presentación vamos a corregir términos hasta que terminamos. No hubo descubrimiento, hubo encuentro de culturas, porque aquí habían grandes culturas y civilizaciones, tanto en América y aquí dentro de Panamá, culturas muy desarrolladas. La cultura cubital, la cultura que había del Gran Coclé, etc. Así que al ellos llegar aquí, encuentran otros seres humanos, otras creencias, otro tipo de administración política. Así que ellos no descubren, ellos encuentran. Ya vamos a ir corrigiendo términos. Lo que hicieron fue conquistar y dominar todo el escenario geográfico que ellos habían encontrado en América. En este caso vamos a especificar a Panamá. Exploran y comienza la colonización con la fundación de ciudades y pueblos o villas. 320 años que nos lleva a analizar los términos de independencia y separación. Primero, encuentran, conquistan, exploran, colonizan, hacen que esta tierra sea española. Al colonizar, está la creencia, está la forma de pensar, la filosofía política, la filosofía social, la filosofía cultural de todos los pueblos que dejaron de ser de aquí, originarios, para convertirse en españoles. Entonces, allí ya estábamos bajo un contexto de dependencia, porque quien dominaba todo el territorio y esclavizó el territorio fue la corona española. Así que el dominio era total. Pertenecíamos de pies a cabeza al imperio español por 320 años. De allí que separo por unos guiones la palabra independencia, porque ese es el proceso a seguir. Después de que te colonizaron, tú vas a llegar a la independencia. El 10 de noviembre de 1821 es una fecha prístina, es una fecha sumamente importante para Panamá. Y amén que se celebra a nivel nacional, es fecha nacional y lejos de pensar que los santeños celebran por todas partes, no, es que el panameño tiene que celebrar. Para muchos historiadores,
han pensado que pudo darse la verdadera independencia incluso el mismo 10, porque fue la primera acción en donde los santeños se decidieron irse del yugo español en 1821. Cuando hablo de santeños, no es allí en esta imaginación que tenemos después del puente del Río La Villa. Todo esto que hoy día conocemos como Azuero, que no se llamaba Azuero, parte de Atalaya hasta la Capitanía Mayor de Natán. Toda esta sección era Los Santos, poderosísima. Después de la ciudad de Panamá, hoy día el casco antiguo San Felipe, estaba la ciudad de la Villa de los Santos, mejor dicho, la Villa de los Santos. Por eso que, aunque esté metida en la profundidad de la península, se daba este movimiento precisamente porque pasó a ser una ciudad sumamente importante y minifundista, en donde las personas, dado el caso de su fundación, eran dueñas de pequeñas parcelas y por ahí comienza el sentimiento de pertenencia. Ya ahí hay como una conducta sociológica de pertenencia, esto es mío. Hasta que para el 28 de noviembre de 1821 se da la plena independencia del resto del Lima. Corresponden a la independencia de Panamá de España estas dos fechas, el 10 y el 28 de noviembre, independencia. Pero el 3 de noviembre de 1903, igual que el 4 y el 5, corresponden a la separación de Panamá de Colombia. Quiere decir que hay dos términos que han entrado en discusión: la independencia y la separación. La independencia de Panamá de España en 1821 y la separación de Panamá de Colombia en 1903. Es diferente los términos. Y nos vamos a ir analizando términos y verán lo que sale después con los temas de nación, república y demás. Al escuchar que la independencia de 1821 aparece la nación santeña con el 10 de noviembre de 1821. Nación, cuando hay un escenario que se reclama la población, el territorio y un gobierno. Los santeños, el 10 de noviembre de 1821, ya dejaron de sentir políticamente y emocionalmente por España. Así que la nación española dejó de existir en el mismo momento en que los santeños firman el acta de independencia, porque allí declaran ser parte de un nuevo partido. Hoy día hablamos de provincia. Y el nuevo partido recibía el nombre de Los Santos. Así que no se menciona ya que seguíamos siendo parte de España. El mismo acta, simple y sencillo, declaró su independencia y declaró la creación de un sentimiento por otra tierra. Entonces, ahí es donde aparece la nación santeña por 18 días. Porque recuerde que el 28 de noviembre se firma para el resto del istmo. Nación santeña, 10 de noviembre de 1821. La patria ismeña, con el 10 de noviembre y 28 de noviembre de 1821. La patria ismeña porque ya hay un sentimiento. La patria no se ve, la patria no se toca.
la patria se siente. Entonces los ismeños comenzaron a desarrollar dentro de su ser el amor, el sentimiento por un escenario geográfico nuevo declarado independiente de España. Entonces, patria. El país panameño, con la definición de una población que comenzaba a sentir el territorio y una identidad. Cabe destacar aquí que un país no siempre es un estado. Podemos decir el país de Azuero, podemos decirlo, porque hay un territorio definido con una identidad muy marcada y hay una población que defiende esa identidad. Así que el país panameño, después de estas acciones de independencia, lo que hicieron fue definir dentro de ese territorio una identidad que ya existía. Lo que somos los panameños hoy día. Ya había una combinación muy mestiza. Un campesino que había aprendido de la cultura europea. Una población que había combinado experiencias indígenas y una población que era albergada en un territorio en donde también tenía experiencias negroides. Entonces había toda una identidad en Azuero, que no se llamaba Azuero, sino Los Santos. Así que el país panameño se fue definiendo con la independencia. El término república no se definió en Panamá con la independencia. El término República de Colombia sí se definió de una forma muy marcada con la intención de proteger el principio de libertad aunado o anidado en el Istmo de Panamá. ¿Por qué la República aparece con la independencia, pero se menciona a Colombia? Porque nuestros nexos político-económicos eran muy directos con América del Sur. Y nuestra independencia se logra con la inspiración de Simón Bolívar. La admiración. Entonces miren todos los términos que fueron saliendo de la independencia. Por eso que les decía que es sumamente importante celebrar de esta manera académica la patria. Ya vimos los desfiles, seguirán los desfiles y vamos a seguir con todo lo que viene en los festivales de banda. Vamos a celebrar. Pero llevamos aquí el conocimiento de que la independencia de 1821 marca la nación panameña, primero con la nación santeña, marca la patria ismeña, marca el país panameño y comienza a definir los conceptos de república, aunque se miraba el ejemplo o el tipo de gobierno que tenía Colombia. La nación, dice allí en esa presentación, que la nación tiene tres elementos. La nación fue muy definida el 10 de noviembre de 1821. Por eso que utilizan el eslogan para el 10 de noviembre, aquí nace la patria, cuna de la nacionalidad panameña, origen de la nación, y es completamente correcto que para el 10 de noviembre le den estas connotaciones, porque fue el primer grito que accionó el interés por sentir la patria. Fue el primer grito, la primera acción, el primer movimiento en los santos por decir, ya esto no es de la nación española, esto es otra nación. Y definió que no es el país de España. Hay un país que tiene una identidad y define la identidad combinada. Entonces allí entra la importancia
de la independencia y del primer grito de independencia en la Villa de los Santos. La nación comienza allí. Pero hay un cuarto elemento que no se marca. Hay un signo de interrogación. Con la independencia panameña se define la nación panameña, pero no la república y no el Estado. Aunque aprendimos de la república, pero seguimos el modelo de república de Colombia que presidía Simón Bolívar, pero no fue aplicado a nosotros luego de la independencia. Nosotros quedamos, después de la independencia de 1821, con el territorio. Quedamos definidos con una población panameña y quedamos estableciendo un gobierno. Decía Mariano Arosemena en sus apuntamientos históricos, que fue el primero que recogió la información cuando los santeños se proclamaron independientes. Si analizamos este escrito que él hizo, no tan largo, él hasta se burló del primer grito de independencia en 1822. Porque él decía que los santeños lo que les faltó fue definir y establecer una mejor organización para tener un gobierno. Cierto. El primer grito de independencia declara un territorio independiente, declara una población y establece un gobierno. Un gobierno débil, pero establece un gobierno. Y quien puso al frente del gobierno fue a don Segundo de Villarreal. Y lo proclama como coronel de las milicias santeñas. Hubo un gobierno. Por eso que se establece la nación el 10 de noviembre de 1822. Y aquí menciono algo importante. La gente se ha quedado en las ramas. La gente se ha quedado en los adornos de nuestra historia. Por eso que no tenemos monumentos de nuestros próceres y héroes como debe ser. Hay por allí una reciente investigación del profesor Alberto Arjona y me gusta leerlo cuando él pone allí, don Segundo de Villarreal se baja de su caballo, empuña la bandera de Colombia y dice, ahora somos libres. Yo viera un monumento de don Segundo de Villarreal con un caballo, ¿ya? Bajando de su caballo y empuñando la bandera tricolor de la extinta Gran Colombia. Yo viera un monumento acompañándolo de Francisco Gómez Miró también en su caballo cuando venía de Natá, a activar las acciones que se necesitaban para declarar la independencia. Esa historia es hermosa, pero el pueblo panameño la conoce muy poco. Nos hemos quedado adornando leyendas. Pero tengo algo que me fascina, es que en los últimos años los pueblos están interesados en conocer qué fue lo que realmente sucedió. Y Ernesto J. Nicoló desde 1928, en su libro El Grito de la Villa, describió todo el acontecimiento, absolutamente todo el acontecimiento. Y ese acontecimiento fue fantástico. Tenemos una historia rica en la formación de la nación panameña. Tenemos una historia hermosa en el terruño interiorano, en la definición de la panameñidad, de la nacionalidad panameña, en la creación del país panameño con identidad. Y esto pasó acá, en el interior. Entonces veamos allí un mapa. Esa es la nación panameña. Pero ese mapa que define un territorio que lo vemos allí independiente, una población que allí vivía y el gobierno que allí administraba, resulta que fue ese gobierno muy efímero, porque nosotros perdimos el gobierno cuando en febrero de 1822 José de Fábrega une voluntariamente el Istmo
a Colombia. Así que el gobierno que aquí iba a ejercer era colombiano. Lo que indica que el punto número 4, que ahí aparece con signo de interrogación, no llegó con la independencia, sino mucho después. Y no lo voy a definir ahora para ver cómo va llegando ese punto número 4. Ya sabemos que la nación comienza el 10 de noviembre de 1821. El país panameño se define el 10 de noviembre de 1821 y el 28 de noviembre de 1821. El concepto república llega a Panamá, no se aplica, no lo aplicamos, pero sí lo conocemos porque vimos el diseño de República de Colombia, poderoso, presidido por Simón Bolívar. El 10 de noviembre, el nombre correcto, acuérdense que aquí vamos a tratar términos en esta intervención académica. El nombre correcto es Primer Grito de Independencia de la Villa de los Santos. No vamos a explicar nada. El primer grito de independencia de la Villa de los Santos. Ese es el nombre correcto. Profesor, ¿y quién le dijo el nombre correcto? De puño y letra de los españoles. ¿Ya? Y resulta que existen en América 4 gritos. El grito de Dolores en México, pero no fue que gritó una señora que se llamaba Dolores en la ciudad de Nuestra Señora de los Dolores. El grito de Ipiranga en Brasil es un pueblo. El grito de Yara en Cuba es un pueblo. El grito de la Villa de los Santos es un pueblo. Entonces la historia de América registra que los gritos son acciones o movimientos para alcanzar un objetivo. En este caso, independencia. Nadie salió japeando, salomando, gritando, contento, diciendo que ahora somos libres, somos libertad, somos, porque de allí nos apegamos del concepto gramatical o el significado de lo que es un grito. Yo voy a gritar, sale un sonido de la garganta. Eso es el concepto que tenemos de grito. Pero en historia, un grito es una acción o un movimiento. Así que un primer grito es el primer movimiento para lograr la independencia. Y el primer movimiento para lograr la independencia fue en la Villa de los Santos. Por eso que se registra de ese nombre. Y se le pone la connotación de cuna de la nacionalidad panameña, por lo que expliqué hace un momento sobre la creación de la nación. El territorio santeño se declaró en acta libre e independiente de España. Hay un acta. La población santeña no siente ningún vínculo emocional ni político con la corona española. Un gobierno que se estableció comandado por el primer gobernador del Partido de los Santos, el coronel Segundo de Villarreal. Vea ahora lo que estamos observando. Don Segundo José de la Encarnación Villarreal Rivera. Líder y estratega, me permiten leerlo para que no me falte nada, del primer grito de independencia de la Villa de los Santos. Por su experiencia militar desde su juventud, se estima que desde los 14 años formó parte de las milicias españolas. Tiene una alta capacidad de organización, recibe el dinamismo del comandante natariego Francisco Gómez Miró para abrir el camino hacia la independencia de Panamá de España. Son próceres de la independencia ismeña. A ellos la gloria de nuestra libertad y nuestro eterno agradecimiento mediante su recuerdo y el reconocimiento en la historia monumental que se les adeuda para que en su nombre se mantenga grabado esa gran hazaña y patriotismo.
Nos hace falta monumentos, nos hace falta placas. Tenemos que tratar de que el panameño se sienta orgulloso de los lugares donde se dieron los acontecimientos. ¿Dónde comienza la patria? ¿Dónde inicia la nación? ¿Quiénes se echaron este problema al hombro para dejar de ser españoles y convertirnos en panameños? Entonces hay veces que los mencionamos muy poco. ¿Ve? Y ahora hay un gran movimiento nacional por rescatar los próceres. Y hay un gran movimiento nacional por usar el sombrero panameño. Tenemos que cuidar nuestra identidad. Don Segundo de Villarreal le dieron el grado de coronel y fue el mismo pueblo en Cabildo Abierto que le dio el grado de coronel. Se convirtió en el primer gobernador del Partido de los Santos. Es decir, hubo gobierno y comandante de las milicias del Cantón de los Santos en 1822, y eso lo nombró fue Colombia. Porque acuérdense que ya para febrero de 1822, José de Fábrega nos entregó voluntariamente a Colombia. Pero hay una razón. Nosotros militarmente no teníamos los soldados como para defender una posible invasión de reconquista de España, que ya lo estaba haciendo en Quito, Ecuador. Así que lo que teníamos bien cerca era Simón Bolívar, y él estaba dispuesto a mantener independiente al istmo. Por esa razón que nosotros buscamos como una forma de protección en la creada Gran Colombia de Simón Bolívar, que eso fue un sueño que él tuvo. Por eso que usted encuentra que en la historia se han ido aclarando cosas en los últimos años, ha costado trabajo, y usted ve que hay ahí abajo unos colores que se parecen a Colombia, Venezuela y Ecuador, precisamente por lo que ahora les estoy diciendo. La relación directa que se tuvo del movimiento independentista del 10 de noviembre con las inspiraciones de Simón Bolívar. Francisco Gómez Miró de Lara, compañero inseparable de don Segundo de Villarreal, de Natá. Él fue quien encendió la mecha de todo esto. Sus padres habían sido enviados a Ecuador, su papá y su mamá, porque había una misión de reconquista de Quito. Y ya la información que había en América del Sur de grandes próceres por las independencias, estaba José de San Martín, Simón Bolívar, ya Francisco de Miranda con mucha fama y experiencia, Santander. Óigame, todas esas informaciones llegan primeramente que nada al comandante natariego, que eran conceptos de libertad, Francisco Gómez Miró de Lara. Y por esa razón que él comienza a regar como pólvora en todos los partidos de Natá y de los Santos, e incluso dentro de la soldadesca española, los conceptos de libertad. Pero era bastante joven, al lado de la experiencia de aproximadamente 64, 65 años de don Segundo. Y recuerde que la Villa de los Santos era un centro económico, religioso y político de suma importancia después de la ciudad de Panamá. Por lo que era necesario buscar experiencia militar, era necesario buscar credibilidad. Y ahí estaba la figura de don Segundo. Es por ello que él viaja de Natá a la Villa de los Santos y le presenta a don Segundo la intención de que se unan las ideas para lograr llevar a los Santos a la libertad. Recordando que los Santos era todo esto por acá, y a Natá, por supuesto. Así fue entonces como se enciende con Gómez Miró el interés de liberar a los Santos, porque había mucho conocimiento sobre las ideas de libertad
con la miscelánea del Istmo, cuando ya habían publicado noticias de hace muchos tiempos de la Revolución Norteamericana y la creación por la liberación de Inglaterra y se creó Estados Unidos, los postulados de libertad, igualdad y fraternidad traídos por la Revolución Francesa, todo lo que había perdido España en Latinoamérica, estaba perdiendo desde 1806, fue perdiendo provincias hasta que en 1821 se da el interés por la independencia acá en el Istmo. No le quedó otra al general José de Fábrega de unirse a lo que ya los santeños habían establecido hace 18 días atrás, es decir, el 10 de noviembre de 1821. Cuando uno estudia las actas de independencia y estos documentos, me llama mucho la atención. Ustedes vieran la cantidad de José que hay, ¿no? José de Fábrega, José de San Martín, y nos vamos para acá, para el acta de independencia de la Villa de los Santos, ya hay una cantidad de José que firmaron el acta de independencia que ustedes no se imaginan. Y aquí el generalísimo panameño de Santiago de Veraguas, que fue asignado por el rey de España como el gobernador del Istmo en los momentos en que se estaban dando los movimientos por la libertad, él juró ser fiel a la corona. José Pedro Antonio María del Carmen de Fábrega y de las Cuevas, José de Fábrega, el último gobernador español del Istmo. José de Fábrega fue el artífice principal de la independencia del Istmo finalmente para el 28 de noviembre de 1821. Ahí proclama la independencia de España porque aprovechó que el mariscal Juan de la Cruz Murgeón, que estaba en Panamá, fue enviado a reconquistar Quito, con la negociación de que si reconquistaba Quito, a él lo ponían virrey en Panamá. Pero se llevó parte del ejército y la corona española, que había recibido una gran invasión de Napoleón, de los franceses, España allá en Europa tuvo que luchar momentáneamente hasta por su propia independencia, porque la había presidido un francés. Así que no había dinero ni para pagarle al ejército español en Panamá. Así que fueron estrategias que se utilizaron y no hubo mayor derramamiento de sangre, no hubo derramamiento de sangre en esta independencia. En comparación con las batallas de Carabobo, Ayacucho, Boyacá, en Sudamérica, que sí se tuvieron que enfrentar a soldados en los virreinatos. Entonces, nosotros en Panamá lo que hicieron fue incluso pagarle hasta a los soldados la deuda que se le tenía de parte de la corona. Y muchos soldados se pasan a las filas de la independencia del Istmo. Cabe destacar aquí que cuando se dan los movimientos, no habían armas suficientes, pero habían muchos hombres jóvenes dispuestos a mantener libre tanto a la Villa de los Santos como el Istmo. Y por esa razón que viajaban de los pueblos cercanos a la villa para unirse a don Segundo de Villarreal, con piedras, palos, con la poco pólvora que había y una que otra arma que estaba por allí de los soldados unidos. Fue una independencia que se da con firmas, con decisiones, aprovechando la debilidad que tenía la corona española y que ya había perdido una gran cantidad de colonias antes de perder a Panamá. Entonces, voluntariamente, José de Fábrega tuvo que unir el Istmo de Panamá a Colombia, pero que nos quede bien claro. Simón Bolívar, presidente en el momento,
Muchos están aconsejando que se aclare el concepto de Gran Colombia, porque fue un momento que utilizó Simón Bolívar para referirse a un territorio amplio que él quería mantener unido: Venezuela, Colombia y Ecuador. La Gran Colombia termina en 1830. Las expectativas de unidad y desarrollo para Sudamérica que tenía el Libertador llegaron a su fin. Uno renunció en ese mismo año. Bolívar había enfermado. También la llamada Gran Colombia, Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, estaba viéndose debilitado porque sus colaboradores habían renunciado y él muere en Santa Marta a los 47 años. Entonces, por esa razón, que la Gran Colombia como una magnífica estructura política de un gigantesco país no fue por mucho tiempo. Fue una gran intención y tenía muy buena intención. En 1821, que nos unimos, véase a Simón Bolívar y véase el Istmo al fondo. El hecho más importante que hizo que la Gran Colombia de Simón Bolívar se cayera fue el asesinato de Antonio José de Sucre, porque él era el que iba a ser el sucesor del Libertador. Y Simón Bolívar, cuando muere y Antonio José de Sucre fue asesinado, pues se caen porque los dos que tenían la visión de esa Gran Colombia se vio esfumada. Por esa razón que hay una gran frase de él que dice: hemos arado en el mar, porque tanto luchar por mantener esa fortaleza política de una Gran Colombia, pues con el asesinato de Antonio José de Sucre, la enfermedad de Simón Bolívar y su renuncia, y luego muere en Santa Marta, hace pues que esa gran república en esa época tan difícil fuera descoyuntándose. Y finalmente Venezuela busca para su lado, Ecuador busca para su lado y Cundinamarca, Nueva Granada, se queda con el Istmo de Panamá. Véase allí el mapa. Cuando José de Fábrega une al Istmo, inspirado por esa fortaleza con Simón Bolívar, ellos pensaban que íbamos a ser felices los cuatro, pero no fue así. Cada quien buscó su espacio político, su espacio geográfico, pero desde siempre se supo que Panamá, por su posición geográfica y por su tamaño y estructura ísmica, era sumamente importante, lo que indica que Bogotá no iba a soltar a Panamá. Panamá queda dentro de Colombia. Pocos días antes de ser proclamada la independencia de Panamá, e incluso había llegado el general Agustín de Iturbide para conseguir que Panamá se uniera al naciente Estado mexicano, como ya se había hecho con los países centroamericanos. Ellos lograron su independencia el 15 de septiembre. Entonces Panamá había hecho muchos intentos de su independencia, incluso en 1819, un 19 de abril. No fue hasta el 10 de noviembre y 28 de noviembre de 1821. Entonces, como Panamá estructuralmente, geográficamente, observen muy bien que Panamá está despegado de Sudamérica. Panamá, la lógica geográfica nos lleva hacia Centroamérica. Por eso que Iturbide pretendía que desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, todo eso, las repúblicas centroamericanas, crearan una sola nación conocida como el Estado mexicano.
que perteneciéramos a México. Pero como la realidad era otra y los nexos y admiración por Bolívar eran lo suficientemente sustanciosos en la Villa de los Santos y en la ciudad de Panamá, nosotros buscamos para quien estaba más cerca. Teníamos al coronel, al general Simón Bolívar cerquitita, antes de pensar que era México, que había que recorrer todo Centroamérica y no habíamos tenido nexos con México, sino habíamos tenido nexos con Ecuador, con Colombia y con Perú. Con ellos era que habíamos tenido nexos. Así que prevaleció la opinión de unirse a la Gran Colombia en la misma acta de independencia. Panamá señala su intención, mire la palabra aparece de nuevo, soberana y voluntaria de adherirse, mire, adherirse a Colombia. Por esa razón, que cuando hablamos de independencia y separación, son dos cosas diferentes. Adherirse voluntariamente, lo que indica que Colombia no nos conquistó, Colombia no nos exploró, no nos colonizó. Nosotros ya teníamos una nación definida, teníamos un país definido, nosotros teníamos una nacionalidad que adquirimos el 10 de noviembre en la Villa de los Santos. Nos fuimos por un interés de protección política inspirados en un general que había demostrado poder liderar a 5 naciones. Nos adherimos. Por esa razón que durante 82 años que nos mantuvimos unidos a Colombia, hicimos intentos de separarnos. Nunca nos sentimos colombianos. Nunca. Por eso que se habla de separación. Mire, historiadores colombianos han registrado alrededor de 25 intentos de separación de Panamá de Colombia. Panamá, acá en nuestros historiadores, connotados historiadores, hablan hasta de 9 intentos. Nosotros conocemos 3 que son los que más constituyen los movimientos destacados. Estos intentos separatistas del siglo XIX, en 1830, José Domingo Espinar, quien lideró un intento por separar al istmo de Panamá de Colombia, y duró muy poco. Luego se reincorporó. Había poca experiencia en la administración y fue un desastre. En 1831, el venezolano Juan Eligio Alzuru, dictador extremo, encabezó un segundo intento por separarnos. Fracasó rápidamente, tanto así que los mismos panameños le pidieron a Bogotá que volviera a incorporar el istmo porque no soportaban a Juan Eligio Alzuru. Fracasos de nuestros intentos por separarnos, pero tampoco podíamos seguir con Colombia. Colombia siempre estuvo inmersa en guerras. En 1840 y 1841, el general Tomás Herrera lideró el intento más prolongado en el istmo y hasta le dio un nombre, Estado del Istmo. Por un año, y Tomás Herrera se comportó como todo un presidente, ayudó a desarrollar algunos centros escolares, preparó y mejoró algunas calles de la capital, ¿ya? Pero, ¿qué pasó con Tomás Herrera? Cuando él separa el istmo y lo mantiene separado, Bogotá le hace una jugada y le propone que devolviera el istmo a la Confederación, a Colombia. Pero ya no era la Confederación porque había terminado en 1830, a Colombia. Que ellos iban a pasar la capital de Bogotá para Panamá y que él iba a formar parte del gobierno
y que no tuviera temor que no iba a haber represalias. Eso estaba hermoso. Tomás Herrera devuelve el istmo a Colombia. Bogotá es la capital y exilian a Tomás Herrera. Vea cómo nosotros en 82 años quisimos demostrar que la unión fue voluntaria por una conveniencia militar, política, de protección para que España no nos volviera a retomar. Pero repito, ya el 10 de noviembre había definido muy bien la nación, el país, y había definido la nacionalidad. Por eso que nunca nos sentimos colombianos. Vea en esta que viene. Fue otra separación, una prístina separación. El Estado Federal de Panamá. Otro nombre nuestro, de don Justo Arosemena. Se le considera el padre de la nacionalidad panameña. Un gran hombre. El Estado Federal de Panamá quedó constituido por 3 provincias: Chiriquí, Panamá, Veraguas. A través de la Convención Constituyente, el primer jefe fue doctor Justo Arosemena. Posteriormente se siguieron dividiendo en otros estados y quedaron 7 departamentos con el Estado Federal. Y Justo Arosemena manejó a Coclé, Colón, Chiriquí. Se le cambia el nombre de Veraguas por el nombre de Fábrega, Herrera, Los Santos y Panamá. Y Herrera se le asigna el nombre en honor a Tomás Herrera. Nuestro Palacio Legislativo tiene el nombre de Justo Arosemena. Ojalá allí hubieran 71 Justo Arosemena. Vean en esta pantalla. ¿Qué hizo Justo Arosemena? Desde 1850 a 1855. El Estado Federal de Panamá funcionó. Y funcionó, pero no como un país, como Estado independiente, libre y soberano. No, como un Estado que todavía era comandado por Colombia, pero que tenía grados de independencia jurídica, económica y política. Porque Panamá le fue construido el ferrocarril transísmico y gozó de una forma diferente, de otro momento económico. Y vio como que el istmo en su momento tenía oportunidades de desarrollo. Así que fue próspero el Estado Federal de Panamá. Para 1855, mire el primer mapa, así funcionó el Estado Federal del Istmo, dividido con Chiriquí, Veraguas, Azuero y Panamá. Provincia de Azuero. Para 1856 se adhiere Coclé y se adhiere Colón y se adhiere Herrera. Para el Estado Federal seguía estructurando la forma de cómo administrar este Estado federativo que todavía seguía siendo colombiano, pero tenía cierto grado de independencia y ya tenía incorporado allá a Natá y a Darién. Y para 1870, vean que desaparece nuevamente el nombre de Azuero, desaparece Herrera, provincia de Los Santos en su totalidad, desaparece Natá y aún no estaba Bocas del Toro. Y aparece una sección de lo que hoy día conocemos como la comarca Guna. Y aquí, si vemos donde está el título que dice Estado Federal en
Estado de Panamá en los Estados Unidos de Colombia en 1886, hay un mapa pequeño allá arriba que define el territorio panameño fuera de Colombia en 1886. Y abajo dice Estado soberano de Panamá. En el escudo donde dice, en el centro de la bandera colombiana, Estados Unidos de Colombia, y abajo dice Estado soberano de Panamá. Pero luego vino una convención en Colombia y se dieron cuenta que si Panamá continuaba en este proceso de federación, se le podía ir. Había habido muchos intentos por irse. Y hasta en el Estado federal, que esa es la obra cumbre del doctor Justo Arosemena, advertía que hasta la naturaleza conspiraba para definir a la nación panameña, que Panamá no era de la nación colombiana, que Panamá vino siendo una nación desde 1821, que el mismo tapón del Darién separaba a la otra nación. Eso lo advirtió hasta el mismo Justo Arosemena, que hasta la misma naturaleza decía, hasta aquí es la nación colombiana y hasta aquí es la nación panameña. Entonces Colombia, para evitar que el istmo se le fuera, entonces lo que creó fue, eliminó la Constitución Federal de Colombia. Eliminó eso. Y esa Constitución Federal de Colombia hizo que el Istmo de Panamá, o mejor dicho, amarró al Istmo de Panamá, porque ya no le dio oportunidad federativa. Veamos en este cambio, que vamos hacia la recta final de la explicación de términos para comprender la formación de la patria, la formación de la nación panameña, nuestro país, nuestra república, que hemos venido dando esa explicación de esa evolución desde 1821. Ahora vemos la nación panameña, ya está definida, ya la comprendemos muy bien. Ya tenemos un territorio, una población y un gobierno. Quisimos tener el cuarto elemento, la soberanía, y aún no lo teníamos. Ya íbamos por 1886. Tuvimos el Estado federal que demostró que podíamos ser independientes, lo demostramos, y se nos reconsideró e incluso se nos llamó Estado soberano del Istmo. Entonces, la soberanía es cuando usted tiene pleno control. Y cuando otro Estado no está dentro de su territorio. Eso era lo que estaba perdiendo Colombia. Colombia estaba viendo que la soberanía, las decisiones de Panamá, después del Estado federal, eran cada día más fuertes. Y que en cualquier momento se podía llamar el Estado Nacional de Panamá. Esa era una frase que preocupaba a Colombia. La soberanía y que metiéramos la palabra no federal, sino nacional. Así que estaba muy cerca la creación de la República. Estaba muy cerca. La separación de Panamá de Colombia definió la República. Ya se había definido, se había eliminado la Constitución Federal de Colombia con la intención de que Panamá pues no continuara con ese reconocimiento de su plena soberanía y evitar que llegara el Estado Nacional. Dejo aquí dos imágenes que hablan de dos actas. La primera del 28 de noviembre de 1821, que es el acta de independencia del Istmo de Panamá. Nos adherimos voluntariamente a Colombia, pero para 1903, que se proclama el Estado libre y soberano y nos convertimos en república, aparece un acta de independencia del Istmo. Ahí es donde están las discusiones. ¿Independencia o separación? ¿Panamá tuvo dos independencias?
Panamá tuvo una independencia. Una. El primer grito de independencia el 10 de noviembre de 1821 en la Villa de los Santos. Y la independencia de Panamá de España el 28 de noviembre de 1821. Pero ¿por qué hay un acta de independencia en 1903? Primero nos tenemos que separar para luego declararnos que somos un Estado libre, independiente y soberano. Y Colombia no nos colonizó. Nosotros nos unimos y lo que se une se separa. ¿Bien? Nosotros nos adherimos a una razón política, a una protección militar voluntariamente, por lo que había que separarse de esa estructura política para crear un Estado independiente. Entonces, hubo una independencia, y hubo una separación, que luego entonces fuimos independientes como Estado para convertirnos en república. Entonces, aquí nosotros seguiremos dotando a la sociedad como profesores de historia, los que estamos un poquito más metidos en estudiar los acontecimientos para presentarlo a la comunidad de qué fue lo que se dio, cosa de que nosotros podamos crecer como nación orgullosos, lejos de un regionalismo malsano, que podamos lograr que se nos construyan monumentos, más museos y que nosotros veamos en nuestras calles a los turistas visitando monumentos, como cuando todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de ir a otro lugar. Entonces, tenemos en el interior del Istmo una historia que ustedes no se imaginan. Tenemos unas personalidades que ustedes no se imaginan. Pero hay que darla a conocer, buscar el mecanismo. Y una de mis propuestas en nuestras agrupaciones es llenar a nuestros pueblos de placas de mármol que tengan toda la historia en lugares donde se dieron los acontecimientos, aunque algún alcalde, gente las haya tumbado en algún momento. Pero ahí estuvieron en algún momento. Debe erigirse monumentos y colocar allí esas placas con toda parte de esas historias en diferentes puntos. Solo así podemos rescatar lo que hemos sido para lo que queremos ser. Y podemos ser un gran poder turístico, ¿ve? Que no está mal. Vamos para la playa, ok, pero nos hemos concentrado en un turismo de playa y tenemos mucho que dar en nuestro interior. Mucho, 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 mucho. Y nos descuidamos y el turismo de playa, hermosos hoteles, vamos para allá, podemos ir allá, pero cuidado que no son de aquí. Ha habido hasta escándalos en donde ha habido letreros que dice prohibido poner música típica. ¿Eh? Hay hasta a veces situaciones y encuentros, porque la ley dice que usted no puede tener en un negocio izado con asta y hilo afuera una bandera extranjera. No puede. Tiene que ser la nacional. En asta e hilo. Un local sí puede tener, sí, la bandera de su origen como local de comida expendio extranjera, sí se puede, pero como decoración, no izada, porque la única dueña y plena de la plena soberanía de Panamá es la bandera nacional. Entonces nos hace falta mucho y tengo la esperanza de que poco a poco la gente vaya conociendo más la historia y ordenándonos un poco más. Así que la soberanía panameña
se reafirma con las luchas nacionalistas que representaron las más destacadas acciones de los panameños por defender el sentimiento de patria. Ahí está la soberanía entonces. Después de 1903, tuvimos los 4 elementos: territorio, población, gobierno y la soberanía panameña. Entonces sí somos un Estado libre, independiente y soberano el 3 de noviembre de 1903. Allí se creó el Estado panameño, el Estado independiente, pero había un problema. Creo que me faltan 2 proyecciones para terminar, para que vayan arreglando las preguntas si hay. Que nosotros, cuando nos convertimos en una república independiente el 3 de noviembre, Estados Unidos, por los intereses de construir el Canal de Panamá, estuvo detrás. Colombia negó que Estados Unidos construyera el canal. Panamá quería ser república, pero una república que tuviera entrada económica. La oportunidad era tener un canal. Estados Unidos aprovechó el momento en que el Senado colombiano rechazó el Tratado Herranjay y se creó entonces la intención de que se construyera una nueva república. Entonces entra el dolor de cabeza de la defensa de la soberanía panameña cuando Estados Unidos se establece en la zona del canal a 1.432 kilómetros cuadrados como un enclave, donde tenía gobernador, donde no se dejaba entrar a los panameños, en donde no se dejaba izar la bandera panameña. Y eso termina con el Tratado de Torrijos-Carter. El general Omar Torrijos Herrera y Jimmy Carter tampoco quieren darle el nombre al tratado. Tratado del Canal de Panamá, no, el Tratado Torrijos-Carter. Ese es el nombre. Entonces nos descuidamos a veces en las luchas del regionalismo malsano, nos descuidamos en las luchas de la política y vamos descuidando realmente la esencia misma de la historia. Así que las luchas nacionalistas por la soberanía panameña la reconocemos cuando los mártires del 9 de enero de 1964 trataron de decir y reafirmar: el Panamá es para los panameños, ¿ya? El canal es nuestro. Costó mucho trabajo que nuestros próceres, nuestros héroes, desde 1821 fueran diseñando la nación, creando el país, estableciendo los parámetros de un Estado libre e independiente y alcanzar la plena soberanía, en donde realmente la soberanía panameña llegó el 31 de diciembre de 1999. ¿Y por qué razón a las 12 del mediodía? Porque fue cuando Estados Unidos se fue y dejó el territorio panameño. Entonces somos libres, somos soberanos cuando tenemos pleno control y ni un otro Estado tenga decisiones e injerencias sobre el nuestro. La República de Panamá, una nación libre, un país independiente, un Estado soberano con sus elementos completos: población panameña, territorio panameño, gobierno nacional y soberanía ejemplar. Con esas palabras yo los dejo a ustedes y espero que hayamos aprendido mucho de los términos y cuáles fueron los significados de las fechas y cómo fue evolucionando el país y por qué noviembre es tan importante. Gracias, profesor Aris. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. La licenciada Marta nos puede informar si hay alguna pregunta. Sí, tenemos preguntas. A ver. Hablando de independencia, ¿qué explicación se le da al hecho de que nuestra acta de separación dice Acta de Independencia de Panamá de Colombia? Vamos a buscarlo de una vez.
Aquí me lo pasé. Ok. Cuando me refería a este tema tiene altas discusiones ahorita, en este momento. Altas discusiones. Hay quienes dicen que son dos independencias. Hay quienes decimos que es una sola. Creo que todavía las discusiones tienen que continuar. Porque lo que tenemos es un tipo de apreciación. Si yo le digo que está definido, no está definido. Si digo que hay apreciaciones de varias personas, sí tenemos varias apreciaciones. Las apreciaciones de ver, ahí en pantalla están las dos actas. Quise traerla precisamente por esto, porque están por allí estas discusiones. 28 de noviembre de 1821, acta de independencia de Panamá de España. ¿Qué celebramos el 3 de noviembre? La separación de Panamá de Colombia. Si analizamos el acontecimiento, son dos cosas diferentes. Si analizamos el acontecimiento, no así el título. Uno, el acontecimiento de la independencia de 1821, porque realmente 320 años perteneciendo a un imperio que nos cambió todo. Así que declaramos una independencia. Nos adherimos, unimos voluntariamente, inspirados en la estructura política de Simón Bolívar, a Colombia. Fue una unión voluntaria. Hubo intentos por separarnos porque nunca nos sentimos colombianos, porque Colombia no nos conquistó. Nunca nos sentimos colombianos. Por eso que hubo intentos por irnos de Colombia. Esos intentos se llamaron separaciones. Una separación poderosa fue el Estado federal. Demostró que podíamos ser Panamá. Y demostró con el Estado federal que era una nación aparte, que había alcanzado una independencia y que la nación tiene tres elementos. Tiene una población, tiene un territorio y tiene un gobierno. Esa nación se definió el 10 de noviembre de 1821. Entonces, cuando se alcanza el 3 de noviembre la separación, era para lograr la independencia de un Estado soberano, de una república. Esa es la explicación de la connotación del hecho, no del título. Pero cuando agarramos el título de ambas actas, cualquiera dice, pues los títulos son dos independencias. Pero hay quienes decimos que no. Por eso que está en discusión. Por la connotación de los hechos, es una independencia y es una separación. La separación nos llevó a ser independientes. Primero teníamos que separarnos para declarar que sí somos un Estado independiente y somos un Estado soberano, ¿ya? Una república. Declaramos en acta que nos convertimos en un Estado independiente. Por eso que nos separábamos de esa fallida unión. No sé si expliqué, pero lo expliqué desde el punto de vista de los que decimos que es una independencia y una separación, por la connotación, no por el título. Marta, ¿alguna otra Excelente, pregunta? profesor. Seguimos. Somos centroamericanos geográficamente con muchos rasgos culturales de Colombia. Este es como un comentario. Ajá. Ah, Como comentario. Somos Centroamérica. Desde 1991, 1992 se me va por allí. Oficializó eso el licenciado Guillermo Endara Galimán. Cierto que había geopolíticamente una división. Centroamérica, Panamá y el Caribe. Pero no, geográficamente somos Centroamérica. Que tuvimos nexos socioculturales por los acontecimientos históricos,
otra. ¿Ve? Pero para el manejo geopolítico somos Centroamérica. Perfecto. ¿Qué opina usted del escudo de Colombia que aparece Panamá? Para el 2009, un senador colombiano propuso sacar el Istmo de Panamá del escudo. No fue hasta el 2012 que lo sacaron. Hubo una revuelta enorme en Colombia, porque créalo, en Colombia ha habido intentos radicales de recuperar el Istmo, porque ellos piensan y sienten que le pertenecemos. Pero vuelvo y digo, Panamá no le perteneció a Colombia. Nosotros no nos sentimos colombianos, ni fuimos colombianos. Panamá ya era una nación. Nosotros lo que pensábamos era que íbamos a estar felices los cuatro: Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Lo que hubo allí fue la intención de absorberlo por la importancia de la posición geográfica. Pero sí es cierto que estuvimos dentro del escudo de Colombia, pero ya para el 2012 ya estamos fuera del escudo. Bueno, en el mismo tema, creo que algunos políticos colombianos aún no superan que Panamá es un estado libre, independiente y soberano. Así es. Eso es como un comentario sobre el tema. Acá Y dice, no crees peligroso. ajá, desde los Es inicios de la peligroso. República de Panamá se dieron sucesos por intereses muy particulares que hasta el día de hoy nos siguen perjudicando. Ajá. ¿Qué opinión tiene usted sobre los próceres? Próceres, héroes, le voy a decir algo. Para mí, van saliendo en pantalla poco a poco. Para mí son grandes panameños que tenemos que emular, tenemos que inspirarnos en ellos, ¿no? Y por lo más simple, aunque no estemos en un ambiente político, porque no pertenezco a un ambiente político, quizás usted que me está preguntando tampoco, los que estamos aquí en la mesa tampoco, pero pienso que inspirado en los héroes tenemos que tratar de dar lo mejor que podamos para Panamá, lo mejor como profesional, entregarnos a colaborar, sea en la escuela, en la iglesia, donde pertenezcamos, pero siempre tratando de dar un pedacito para la comunidad, algo pues, porque los héroes nuestros dieron su vida. Ni se diga aquellos jóvenes del 9 de enero, dieron su sangre por la bandera y por la soberanía. Entonces me parece que lo más lógico para nosotros es en algún momento siempre aportar sin nada a cambio. Pienso que nosotros le tenemos una gran deuda, como dije hace un rato, con las placas que se rieguen por allí para poder recuperar la historia. Tiene que haber monumentos, tienen que haber estatuas. Como repito, cuando hemos tenido oportunidad de ir a otras naciones, a otros países, ellos se sienten tan orgullosos y todo el mundo, hasta los taxistas, se saben la historia de su pueblo. Le prestan atención. Quizás esta sea una forma de honrar a esos próceres. Ajá. ¿De qué manera podemos reconocer y dar mayor valor a las luchas indígenas, afrodescendientes y mestizas en la construcción de nuestra identidad nacional, considerando que los líderes de la independencia fueron principalmente criollos que perseguían intereses políticos y económicos? Sí, es cierto. Nuestras independencias y separaciones tenían altos intereses económicos, muy altos. Y con esos intereses vino la creación de la nación, ¿no? O mejor dicho, la creación de la república. Sí habían muchos intereses. En los últimos años veo muy positivo
estamos como ubicándonos en el concepto de respeto, y usted habla de los grupos originarios, ellos mismos se están presentando como parte de la panameñidad, por muy simple que se piense que se están haciendo los desfiles de la nagua, eso está perfecto, porque ellos tienen que ocupar un espacio. ¿Eh? Eh, yo no conmemoro el 12 de octubre, no lo conmemoro. Creo que antes de pensar en el Día de la Hispanidad, creo que debemos ponerle el Día de la Panameñidad, aunque no sea noviembre, porque tenemos que ayudar a que vuelvan o volvamos a los orígenes. Mire, no podemos seguir haciendo cabalgata vestidos de tejanos, arriba de caballo, celebrando una fiesta patronal panameña. Seamos sombrero panameño. Entonces tenemos que comenzar nosotros mismos, por valorar lo que tenemos, valorar lo que somos, valorar a nuestros indígenas, ¿ya? Y cada profesional o no profesional, ir superando cierto grado, aunque a Panamá no se le reafirma mucho el racismo, claro que no, pero cierto grado que hay que ir arreglando por allí, ¿eh? Tratando de aprender a compartir con aquellas culturas y resaltar las culturas que tiene Panamá, porque Panamá es un grupo muy rico, conocido como crisol de grupos humanos. Somos nosotros mismos, creo que tenemos que tratar de valorarnos quienes somos como panameños. ¿Puede repetir, por favor, la frase que se debe usar en vez de decir crisol de razas? Crisol de etnias, crisol de grupos humanos. Si usted quiere usar, use crisol de etnias. Fabuloso. Ahí metió a todo el mundo. Crisol de etnias, porque no solamente estamos pensando en nuestros grupos originarios o la herencia negroide, también los indostanes, también los chinos, pues todas las etnias que aquí llegaron y que ayudaron a construir la nación, ¿ya? Todos los que llegaron aquí. Y por eso que Panamá dice que tiene las puertas abiertas. Y yo soy uno que digo, bienvenidos todos los extranjeros, siempre y cuando no le hagan daño a Panamá. Bienvenidos todos los extranjeros, siempre y cuando trabajen y arreglen todos sus papeles. Bienvenidos a este país. Es cierto Crisol que... de etnias. Sí, disculpe. Ajá. Es cierto que algunos políticos panameños se opusieron a la separación, ¿y por qué? Sí, sí, claro que sí. El doctor Belisario Porras fue el primero. Imagínense, un hombre grande que después se convirtió en el padre del Estado moderno de Panamá. Lo que pasa es que había cierto temor. El temor era la presencia de la potencia estadounidense. Eh, ya se sabía que Estados Unidos quería hacer el canal, había fracasado el canal francés. Se sabía plenamente que el Senado colombiano había rechazado el Tratado Herrenheim porque Estados Unidos quería a perpetuidad el canal. Y por esa razón que muchos rechazaron incluso la construcción del canal. Y por eso que algunos rechazaron la separación, porque se sabía que si se iba a separar Panamá de Colombia, Estados Unidos iba a entrar a perpetuidad a nuestro territorio. Esa fue la principal razón de por qué muchos se opusieron a la separación. Era un temor, como quien dice, nos fuimos de España, 320 años, nos fuimos de Colombia, 82 años, y ahora viene otra potencia más. Era el temor ese que había. Le escuché a usted decir que es peligroso. ¿Aún Colombia tiene la idea de recuperar a Panamá en pleno siglo XXI? Sí se puede dar.
No, no tan fácil, porque acuérdese que hay muchos intereses internacionales sobre el Istmo de Panamá. Yo le digo a nuestros estudiantes, Panamá no es cualquier cosa, eso estamos convencidos. Panamá es una manzana bien rojita que todo el mundo quiere echarle como una mordida. Entonces, así como hay países llenos de petróleos que muchos quieren, estratégicamente Panamá también muchos la quieren. Entonces, Panamá se ve como desprovista, como constitucionalmente no tenemos ejército, se piensa que es fácil tomarla, pero recordemos que tenemos un tratado allí de neutralidad y hay una cláusula no muy agradable para nada. Esas son pues las opciones que hay para la defensa de nuestro territorio. Por eso que no es tan fácil, no es tan fácil. Hay intereses y puede darse si Rusia invadió Ucrania, ¿no? Y nadie sabe lo que hay en cada gobernante, qué cabeza loca tienen. Pero Panamá es un país de paz y amén que el tratado de neutralidad pues se pueda cumplir. Ojalá que se pueda cumplir. Por eso que hay veces que incomoda un poco cuando ha habido dos presidentes que ha habido problemas con las ISIS allá en Medio Oriente y problemas con los terroristas y desde acá, desde la Casa Presidencial de Panamá, dice, le declaramos la guerra a los ISIS. Ven acá, quédese callado. Llamando la atención internacionalmente, ¿para qué? Tienes un canal y tienes un tratado de neutralidad. Quédate tranquilo. Entonces no nos metamos en problemas. Si estás protegido. Lo que sí es que estamos, como decía el general Torrijos, bajo el paraguas del Pentágono, ¿no? Que en cualquier momento el Pentágono pueda eh, eh, deducir que se necesita la defensa del canal y de la seguridad nacional de ellos y pueden estar aquí en cualquier momento. Pero sí hay muchos intereses sobre este país. Bueno, profesor, ya aquí quedan solo comentarios indicando pues que estuvo muy buena la conferencia, muy interesante, muchas personas indicando que hay que nutrir más a nuestros libros de historia de primaria, que hay cosas que no se mencionan. Y bueno, por el momento, excelente exposición. Gracias, profesor Ari Calderón Cortés, por esta excelente exposición. Le damos las gracias a todos los que nos siguen por Facebook. Vamos a cerrar la sesión en Facebook. Muy buenas tardes, apreciados participantes. Al llegar al cierre de esta jornada, en nombre de la Junta de Directores de Copase RL, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia y por el interés demostrado en esta actividad dedicada al Mes de la Patria. Su participación fortalece nuestro propósito de promover espacios de formación, reflexión y crecimiento institucional. Extendemos un especial agradecimiento a nuestro expositor, invitado por su destacada participación y por los valiosos aportes compartidos durante esta conferencia que sin duda enriquecen la visión de todos los presentes. Reafirmamos nuestro compromiso con iniciativas que impulsen la identidad nacional y fomenten los valores que caracterizan a nuestra cooperativa. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una excelente noche. A continuación, vamos a hacer las regalías pertinentes. Le dejamos con la licenciada Marta Y la profesora Irma. y la Buenas profesora Irma noches. Castillo. A ver, bueno, también, profesor, se olvidó mencionar el tema de la encuesta. Se encuentra ahorita en el chat para que todos puedan dar su opinión sobre el seminario. Antes de empezar lo que es la regalía, quisiera ver si me pueden escribir al chat. Tenemos una asociada que se llama Daisy.
para ver si nos puede poner el apellido para que la misma pueda participar en la regalía. A ver, vamos a esperar a ver si la señora nos responde. Tenemos a una que se llama Daisy López y adicional hay una que solamente se llama Daisy. Para ver si me puede dar el apellido, el número asociado o algo para poder... Ok, Daisy Zamudio. Daisy Le Samuel. agregamos. A ver, también tenemos una persona que, bueno, se llama Milagros, pero tiene iPhone de Milagros. A ver si me puede dar el apellido también para poder registrarla. Está como iPhone de Milagros. A ver si me puede decir el apellido, número asociado o algo para poder entonces registrarla. A ver. A ver, señora Milagros. ¿Se va a quedar sin participar en la tómbola? Ok, Milagros Barba. Milagros Vamos a Barba. agregarlo. Listo, estos solo eran los detalles en el día de hoy. Vamos entonces a proceder con la regalía, profesora. Recordemos que una vez su nombre aparezca allí, debe levantar la mano. Profesor Víctor, ¿cuántas regalías estaremos? Serían 10 regalías. Perfecto. Y tenemos el listado. Estamos 93 personas, 94 personas participando en esta regalía. Vamos a revolver. Iniciamos. Recuerden levantar la mano una vez se les llame. Tenemos ahí un pequeño fallo de internet. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos a los ganadores. Pueden escribir al chat o levantar la mano. Ricardo Corro. A ver, Ricardo. Ricardo a la 1. Ricardo a las 2. Ricardo a las 3. Bueno, al parecer, profesora, no se encuentra Ricardo. Hay que cambiarlo, sí.
Amelia Sandoval. Levanta la mano, Amelia. Listo, Amelia. Amelia. Felicidades, Amelia. la primera ganadora ya levantó su mano. Mirta Gutiérrez. También ya levantó la mano. ¿Por qué no me aparece? Markelda Galvez. Markelda Galvez. Markelda a la 1. Markelda a las 2. Markelda a las 3. Se cambia. Exactamente. María Chávez. Ahí está, ya levantó la mano. César Aisprúa. También levantó la mano. Dalton de León. También levantó la mano. Marlen Saavedra. Marlen Saavedra también levantó la mano. Edwin Rodríguez. Sí. Edwin Javier. Edwin Rodríguez a la 1. Mira quién viene después. Edwin Amelia. Rodríguez a las 2. Edwin Rodríguez a las 3. Ah, acaba de levantar la mano. Casi se queda Ay, profesor Edwin. Edwin sin nada. A ver. Mario Mendieta. Ay, Mario. Mario Mendieta a la 1. Mario Mendieta a las 2. Pasó con el gerente. Mario Mendieta a las 3. Ida Ávila. Ya levantó la mano. Teresa Pereira. También levantó la mano. Y Marta Mendoza, que soy yo. Martita Mendoza. Mire, gané. Qué bueno todo. Qué bueno todo, mire. Estos son los 10 ganadores del día de hoy. Esto podrían pasar a partir del martes a retirar entonces su incentivo acá en la cooperativa. Correcto. Bueno, le agradecemos a todos los participantes y que tengan buenas noches. Muy buenas noches a todos. Excelente tema, profesor Ari, felicidades. Sí.